Muy buenos días, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos. Les pido por favor, me acompañen en sus Biblias a la primera carta de Pablo a Timoteo, la carta que hemos cantado y que venimos predicando de manera expositiva ya hace varios meses. Hoy vamos a dar inicio al capítulo 5 y vamos a hacerlo exponiendo los versos 1 y 2, los cuales vamos a leer a una voz. Por favor, todos bien concentrados, vamos a leer a una voz los versos 1 y 2 del capítulo 5. A la voz de una, a las dos y a las tres. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Amén. Espíritu Santo, clamamos a ti. Tu palabra ha sido cantada, leída, y ahora viene lo principal. Debe ser explicada y aplicada. Y guiados por ti podemos orar y podemos cantar tu palabra, pero solo tú puedes dar la luz para entenderla y solo tú tienes el poder y la autoridad para aplicarla. Como hombre podría poner tu palabra solamente en los oídos y la conciencia, pero no afectar el corazón, no afectar la mente y mucho menos el alma. Solo tú lo puedes hacer, Espíritu Santo. Haz tu obra hoy en nosotros como la hiciste en el contexto, en el siglo I, cuando Timoteo exponía esta carta y explicaba esta carta enviada por tu apóstol Pablo a la iglesia. Espíritu Santo, ayuda al pobre, frágil, débil, insuficiente y fracasado predicador. La iglesia que se congrega no ha venido a verlo a él, ni a escucharlo a él, sino a verte a ti a través de la predicación y a escucharte a ti, Señor. Ten piedad del predicador y ten piedad de los que has traído para escuchar tu palabra. Confirma en salvación a los salvos y salva a los pecadores que hayas traído. Recuérdale siempre a tu iglesia que tú no has prometido salvar a los inconstantes, que tú has prometido salvar solo a los que perseveran hasta el fin. Ayúdanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo y para la gloria del Padre. Amén. Por favor, tomen sus lugares de asiento. Sin lugar a dudas, una de las áreas más afectadas por la caída del hombre en pecado en el huerto del Edén fue el área de nuestras relaciones. A partir de la entrada del pecado en el mundo, el ser humano perdió la capacidad de relacionarse santa y piadosamente con Dios y con sus semejantes. El pecado no solo afectó las relaciones entre Dios y la criatura, sino entre las criaturas mismas, entre la familia y la sociedad. La prueba de esto es contundente. A partir del mismo momento en que entra el pecado en Adán y Eva, su matrimonio, en lugar de ser el marco y la santidad, el vínculo de sus relaciones, fueron inmediatamente los reclamos y las acusaciones. Y si queremos algo aún más crudo de la falta de relacionarse santa y piadosamente con Dios y la familia, vemos el caos tan terrible que llegó de inmediato a la familia. Vinieron los hijos. Y el hermano mayor asesina a su hermano menor por la nefasta comunicación, la nefasta relación que tenía este último Caín con Dios, con sus padres y con su hermano menor. Y esto pasó a todos los seres humanos. Todos perdimos la capacidad de relacionarnos santa y piadosamente con Dios y con nuestros semejantes. Todos. La ira, la crítica, la mentira, el engaño, la hipocresía y todo lo demás son los condimentos esenciales de nuestras relaciones con nuestro prójimo.
¿Y qué hace Dios para corregir esta terrible situación? Dios, por medio de Moisés, da a su pueblo la tabla de los 10 mandamientos, dividida en 2 tablas. En la primera tabla, Éxodo 20 del 1 al 11, por medio de 4 mandamientos nos enseña cómo la criatura debe volver a eso que perdió en el huerto del Edén por la caída, a relacionarse saludable y santamente con su Creador. En la segunda tabla, los versos 12 al 17, por medio de 6 mandamientos, nos enseña cómo relacionarnos saludable y santamente con nuestro prójimo, y de manera especial el 5.º mandamiento, que encabeza la tabla de la ley moral para con nuestro prójimo. Dios reencamina las relaciones que debe tener los hijos con sus padres, los padres con sus hijos, las relaciones que debe tener la familia de Dios. Pablo sabía esto. Pablo sabía que el pecado que aún mora en el creyente afectaba poderosamente la forma en que la iglesia, como la verdadera familia de Dios, se relaciona entre sí. Y en el capítulo 4, con su verso 16, conecta nuestro capítulo 5, conecta nuestro pasaje con las palabras: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado con tu corazón, ten cuidado con tu maldad, ten cuidado con tu naturaleza caída, ten cuidado de ti mismo. Tú eres tu personal enemigo. El peor enemigo del hombre es su propio yo. Veíamos el domingo pasado y veíamos las razones de por qué es así. Nuestro pasaje, capítulo 5, no está aislado de este versículo, es el versículo conector. Y Pablo nos está llamando de inmediato la atención a cómo es que la iglesia debe relacionarse como la verdadera y única familia eterna de Dios. ¿Cómo debe relacionarse la iglesia? Conforme a la edad, conforme al sexo y demás. Hoy iniciamos este capítulo 5, en el cual Pablo nos imparte sus instrucciones sobre la forma de relacionarnos saludablemente con 3 clases de personas que conforman nuestra verdadera familia. En los versos 1 y 2 de este capítulo nos instruye sobre la forma de relacionarnos con los 4 tipos de personas que conforman de manera especial nuestra familia, la iglesia. En los versos 3 al 16 nos instruye sobre cómo tratar a unos seres demasiado importantes para Dios. Nos enseña cómo nosotros debemos estudiar, escudriñar, indagar sobre cuál es ese verdadero ser que nosotros debemos apoyar en nuestra iglesia. Nos habla de las verdaderas viudas. Y en los versos 17 al 25 nos instruye sobre el trato que la iglesia debe dar a sus pastores. Hoy estaremos viendo los versos 1 y 2, cuyo tema principal son las instrucciones apostólicas sobre la forma en que debemos relacionarnos y tratar a las diferentes personas que conforman la iglesia como familia de Dios en base a su edad y género. El título que le he dado es La iglesia y sus relaciones saludables. La iglesia y sus relaciones saludables. Y estaremos viéndolo bajo 2 encabezados. Veremos en primer lugar las relaciones saludables con los ancianos de la iglesia, verso 1a y 2a. Y segundo, veremos las relaciones saludables con los jóvenes de la iglesia, verso 1b y 2b. Verso 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Pablo nos da en estos 2 versos 4 tipos de personas en los cuales se enmarca la familia eterna de Dios, la familia de la iglesia. Pablo escribe estas instrucciones a Timoteo por varias razones: para enseñar a un joven pastor e inexperto cuál es la verdadera familia del creyente, para evitar abusos de autoridad contra estas personas, para evitar que su autoridad fuera burlada tanto por los ancianos que lo doblaban en edad como por los jóvenes en edad semejante a la de él, y para evitar las divisiones de la iglesia por edad y sexo. Y es innegable
que aún sin querer, hermanos, mi propio yo viciado por el pecado nos lleva a hacer diferencia entre un hermano y el otro, ya sea por su posición económica, su estudio, su profesión, su estado civil, por su apariencia física o en el caso de nuestro texto por el sexo y por las edades. En la iglesia del Señor debemos aprender a relacionarnos con todos nuestros hermanos sin importar sexo o edad, como nuestros verdaderos padres y nuestros verdaderos hermanos, como la verdadera familia de Dios. ¿Escucharon eso? Con todos por igual, a menos que usted sea amante de los grupos cerrados dentro de la iglesia. Algo natural, no aquí, tristemente, algo común, pero eso ocurre en muchos lugares, donde dentro de la iglesia hay unos grupos cerrados que exigen un examen físico y teológico para que un hermano o una hermana pueda entrar a ellos. Solo entra el que la cabecilla o el cabecilla puede salir, solo se mueven ellos, solo van ellos, solo vienen ellos, nadie entra allí. Eso existe de verdad, hermanos, en muchas iglesias. Incluso algunas iglesias han establecido un culto solo para hombres, un culto un día especial solo para damas y un día a la semana un culto especial solo para jóvenes. Incluso han llegado a decir o a nombrar un pastor para hombres, un pastor para damas y un pastor para jóvenes. Se han tomado el atrevimiento de dividir la iglesia de Dios. Pablo está atacando el divisionismo en la iglesia con estas palabras a Timoteo. Para la iglesia solo un pastor, una sola iglesia y un solo pastor. Puede tener 20 pastores en la iglesia, los que quiera, pero ese pastor está pastoreando el día del Señor a toda la iglesia por igual. Jóvenes, adultos, ancianos, niños, hombres y mujeres. No hay grupos dentro de la iglesia. No hay pequeñas iglesias dentro de la iglesia. Solo hay una iglesia, y esa iglesia debe reunirse toda el día del Señor bajo el mismo pastor y bajo la misma enseñanza para todos. El Nuevo Testamento es muy claro. Somos una familia, un cuerpo. 1 Corintios 12:12 dice que siendo muchos, son un solo cuerpo en Cristo. No hay un grupo allí, no hay otro allí, no hay otro allá. No. Todos son una sola familia. Y la Biblia es una sola. Y tiene un solo mensaje cuando se predica. Y ese mensaje el Espíritu Santo, no el predicador, el Espíritu Santo lo aplica al niño, al adolescente, al joven, al adulto, al anciano, al hombre o a la mujer. A todos les habla el Señor. Timoteo tenía que aprender a relacionarse con todo tipo de personas desde la perspectiva espiritual de que esa era su verdadera familia. Aclaro que una iglesia bíblica puede tener esporádicamente un espacio para jóvenes, otro para mujeres o para hombres, esporádicamente, pero nunca tomarlo como una norma de la iglesia. Es completamente perjudicial para la unidad de la iglesia. El concepto de iglesia como la verdadera familia de Dios del creyente es muy abundante en la Biblia. Solo vean Marcos 3, 13 al 15. Marcos 3, 13 al 15. Marcos 3, 31 al 35, perdón. Vienen después sus hermanos y su madre quedándose afuera y enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando, presten atención, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Con estas palabras el Señor está diciendo, bueno, lo que ya aquí se ha explicado demasiadas veces,
Pero para las personas nuevas que quizás nos visitan, nosotros sabemos que nosotros tenemos dos familias, que hay una familia temporal. Es una familia que está en este mundo dentro de aquella gran humanidad invasora del reino de Dios terrenal, que serán borrados un día para siempre de la tierra, que no irán a la salvación. Puede ser mi padre, mi madre, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi abuela, mi nieto. Pueden ser ellos. Y el Señor es el que nos está diciendo aquí quiénes son los miembros de su verdadera y eterna familia. Si su madre, la bienaventurada Virgen María, y sus hermanos no hubieran sido creyentes, no serían la familia de Dios. Eso es lo que Cristo está diciendo y nos dice a nosotros. Nuestra familia, mi amada madre, mis amados hermanos y demás parientes, si no llegan a creer en Cristo, no harán parte de la familia eterna de Dios. Mire las palabras del Señor. Tenemos una familia temporal, oramos por ella, suplicamos por ella, rogamos por ella, les predicamos el evangelio. Incluso por insistir tanto nos han despreciado y rechazado, mostrando que son enemigos de Cristo y en un sentido u otro nuestros propios enemigos. Porque quien está unido a Cristo y se encuentra con un enemigo de Cristo debe entender que es su enemigo. Y aquí es donde entra la sabiduría espiritual. ¿Cómo voy a tratar a esos seres de mi familia que rechazan categóricamente a Jesucristo? Usted con su religión y yo con la mía. Si quiere que conservemos nuestra relación, no me hable de ese tema, amigo. ¿Son la familia de Cristo? No, Cristo dice no. No, la verdadera familia de Dios es la que hace la voluntad de Dios. Y si los hermanos de Jesús, los medios hermanos, vuelvo a decirlo, es lo que el Señor nos dice, si esos medios hermanos de Jesús no hubieran creído, nada que ver con la familia eterna del Señor. Mi verdadera familia son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Ese es mi verdadero hermano. No es mi hermanito de sangre a que tanto quiero. No, si no cree en Cristo, es un hermano temporal, que incluso le queda grande el título de hermano. Se lo damos solamente por lo fisiológico, por lo que es terrenal, por lo que es de nuestra sangre, es de nuestra herencia. Pero es algo temporal. Se muere él, me muero yo, y hasta ahí fue mi hermano. Pero ese hermanito que tienes a tu lado, esa persona, si es un creyente, ese es tu verdadero y legítimo hermano. Ese es. Y esto es lo que Pablo quiere llevar a Timoteo. Bueno, son muchos textos los que nos hablan de esto, y voy a darlo solamente sin ninguna clase de detención por los que toman notas, que nos hablan de cómo Dios nos adopta como sus hijos. Es mucho el concepto bíblico para decirnos los creyentes, solamente los creyentes son la verdadera familia de Dios. Efesios 1:5, Efesios 2:19, Gálatas 4:4 al 7, Primera de Pedro 2:9, Romanos 8:15, son textos que nos hablan de este concepto. Y Pablo le dice a Timoteo, verso 1a, no reprendas a los ancianos, sino exhórtales como a padres. Verso 2a, a las ancianas exhórtalas como a madres. En el original la palabra reprender significa atacar con aspereza, vehemencia y rigor. La reprensión incluye un ataque con aspereza, vehemencia y rigor, sin lugar a dudas. Y esto podía crear cierta o una tensión muy fuerte en las relaciones de Timoteo con las personas ancianas, recordando que en el contexto no se veía bien que un joven fuera a mandar sobre los adultos, y menos de que un joven, en este caso pastor Timoteo, fuera a llamar a una persona que le doblaba en edad para decirle qué hacer con su vida. O sea, si esa persona no estaba realmente llena del Espíritu Santo, tanto el uno como el otro, podía haber allí una tensión muy fuerte. Este jovencito, ¿por qué me tiene que mandar a mí? Sin lugar a dudas esto podía causar una tensión. Pablo le dice, no los reprendas. Por el hecho de tener a una autoridad delegada como pastor, no te sientas con la autoridad de irles a reprender con aspereza.
No vayas a causar vergüenza, no vayas a provocar a ira, a malestar a estos ancianos al tratar de someterlos. Trátalos como a tu propio padre. Trátalos como a tu propio padre. Un padre puede incluso usar la vara con cierta severidad para corregir al hijo, y es bíblico que lo haga y debe hacerlo. Debe usar la vara para ese niño, debe tocarlo. Y explicándole primero qué hizo el pecado entre Dios y el hombre. El hombre, el padre debe usar la vara, de manera especial el padre, si no está el padre, la madre. Explicándole al niño que lo está castigando porque su acción es un pecado y que el pecado causó separación entre Dios y el hombre, y que si él continúa en ese pecado causará separación entre su padre, su madre y él. No es castigarlo y de inmediatamente lo cojo a picos, a besos, a abrazos y me lo llevo y le compro un helado. No te va a manipular. Es un pecadorcito pequeño, es un depravadito pequeño. No, tú debes corregirlo con vehemencia y hacerle saber: hasta dentro de media hora no volvemos a hablar, porque tú debes reconocer que has ofendido a tus padres. El pecado causó tal separación que hizo que la humanidad se fuera al infierno. Y ahí tenemos un ejemplo. El padre puede corregir al hijo, pero Pablo le está diciendo a Timoteo: pero tú no al padre. El hijo no debe nunca intentar reprender ¿a quién? A su padre. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. No, como hijo no reprendas a tu padre. Aunque hay hijos, tristemente hay hijos que tratan a sus padres como si fueran niños. Solo le falta castigarlos con la vara, literalmente. Aunque para esos padres ancianos es mucho más doloroso para ellos la vara de la indiferencia y el desamor que los tratan. La orden de Dios en Éxodo 20:12, allá donde empieza esta tabla maravillosa de cómo relacionarnos saludablemente, buscando precisamente mejorar las relaciones entre la familia. Él le dice a los hijos: honra a tu padre y a tu madre. Replicado el texto en Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, sin importar quiénes eran, sin importar lo que hicieron conmigo, sin importar cómo me trataron, si me abandonaron, si me ultrajaron, si fueron vulgares, si fueron irresponsables, no importa. Fueron los seres humanos, el hombre y la mujer, que Dios escogió de todo el mundo como los mejores padres para ti y para mí. Dios no se equivoca. Tú no escogiste a tus padres, te los escogió Dios. Y tu deber es, delante de Dios, vuelvo a repetirlo, sin importar quiénes hayan sido, es honralos. Honralos como hijos de Dios. Honrelos. La palabra honra para el pueblo antiguo significaba de manera especial tres cosas: escuchar con atención y respeto. Hijos que están aquí, cuando papá o mamá hablen, no chistes. Míralos a los ojos, presta atención y tiembla ante lo que papá y mamá te están diciendo. Padre, y si ves que tu hijo está jugando, es que hábleme que estoy escuchando, y él coloreando, coge la vara. Es que soy la autoridad y me vas a respetar. Así, bueno, mi amor, mire, es que lo que le voy a decir, y le soban la cabeza. Hónralos, escuchar con atención, poner toda la mente, enseñarlo a que fije la mente, como nosotros debemos fijar la mente en cada palabra que nos dice nuestro Padre. Lo segundo que significa: obedecer sin objeción. ¿Qué es honrar a un padre, hijos? Escucharlo con atención y obedecerlo sin objeción. ¿No es eso lo que debemos hacer con Dios? Pues la familia es el ejemplo más claro para llevarlo a la práctica. Sin objeción, sin objeción. Es que mande a mi hermanito, es que siempre yo, es que estoy viendo la película. Y empiezan los negocios diabólicos del padre con los hijos. Bueno, sí, ahora lo hace. No,
El padre no negocia con los hijos, no negocia con ellos. Los principios son los principios. Escuchar con atención, obedecer sin objeción y tercero, solamente 3 tomé. Ayudar sin limitación. Ayudar sin limitación mientras esos padres tengan la necesidad de recibir la ayuda del hijo. Hay hijos atrevidamente haciendo ahorros en un banco y sus padres pasando necesidades. Repito esto: hijos haciendo ahorros en los bancos y sus padres pasando necesidades. Ayudarlos. Un comentarista dice: qué forma más hermosa de retribuir lo que ellos hayan hecho por mí. Qué forma más hermosa de retribuir. Aunque no faltará el hijo que diga: es que yo no les dije que me trajeran al mundo. Pero ¿cuánto gasta un padre para poner un hijo en edad de que él viva por él mismo? ¿Cuántos millones, por si habláramos de dinero? Y es justo, dice el comentarista, que ese hijo retribuya a ese padre siempre y cuando tenga necesidad, porque hay padres, gracias a Dios, muy bien económicamente. Lo escucho, lo obedezco y lo ayudo. Obviamente hay casos especiales donde con respeto los escucho con atención, pero ya no les puedo hacer caso en todo. ¿Por qué? Porque sé que médicamente ya me han explicado, psiquiátricamente, psicológicamente me han explicado. No porque el hijo vaya a hacerse el psicólogo y el psiquiátrica. Ay, no, es que yo creo que mi mamá está loca. Y entonces la pobre viejita por allá y la tratan allá como un trapo sucio, siendo su madre. No, cuando vayas a decir esto es porque ya tienes un certificado médico y han habido estudios. Porque recuerda, es tu madre, es tu padre. ¿Y cuál es la orden de Dios? Hónralos, no reprenderlos ni tratarlos como si fueran niños. La Biblia exige en muchos textos, pero solo uno: mucho respeto por las canas. Levítico 19:32. Podríamos decir que Pablo está diciendo a Timoteo: ten cuidado, ese hombre mayor de edad de tu iglesia es tu propio padre. No, díganlo con tranquilidad. Hermanos jóvenes, las personas mayores que tú tienes que verlos y tratarlos como tus verdaderos padres. Porque permíteme volver a repetirte esto: si tu padre genealógico no es convertido a Cristo, no será tu padre. Solamente aquí en la tierra lo entierras y se acabó. Pero estos que tienes, estas canas que tienes a tu lado, y los que no tenemos canas pero tenemos una calva, seremos padres eternamente y para siempre. Amén. Esto es lo que Pablo está diciendo. Joven, ¿respetas tú a los ancianos de esta iglesia? ¿Los tienes en cuenta para todo? ¿Los involucras en tus grupos? ¿O dices: no, es que ya están muy anticuados, que los vamos a invitar? Grupos, si haces eso es porque tienes un grupo cerrado, lo cual es pecado. Amén. ¿Cómo ven ustedes a sus padres, a sus ancianos? ¿Cómo los ven? Esto es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, es que tu familia es la iglesia. Tu verdadera familia es la iglesia, Timoteo. Pero no quiere decir que vaya a haber complacencia con ellos, con su pecado. El pecado en la iglesia es pecado, el pecado en la familia de Dios es pecado, venga de quien venga. Y por ser un anciano o una anciana, no lo vamos a ignorar en la iglesia del Señor. No, si mamá en la casa realmente comete una falta, con amor, cariño, respeto, paciencia: mamá, venga mamá, venga. Mire, el Señor dice esto y esto, y yo acabo de escuchar esto y esto, mamá, por favor. Y por eso Pablo usa una palabra mucho más suave y mucho más abierta en su contenido. Él le dice: no lo reprenda, sino exhórtale. No vamos a ignorar el pecado de nuestros ancianos, no.
En el griego paraklesis, y se refiere a un llamado aparte, a nunca hacerlo en público, no ir a avergonzar a nuestros viejos delante de muchos, cogerlo aparte, llevarlo aparte, recostarlo, ponerlo al lado de, para en primer lugar empezar a darle consuelo, a darle esperanza. Sus años están mucho más avanzados que los míos, están mucho más cerca de la tumba y de dar cuentas a Dios que yo. Entonces lo voy a tratar con un gran respeto, con un gran amor, porque espiritualmente es mi verdadero padre o mi verdadera madre. La exhortación, mis hermanos, no es un proceso condenatorio. Es algo que ya hemos explicado mucho acá. No es un proceso psicorrígido, una acusación psicorrígida, acusatoria y condenatoria. No, no. No, la exhortación no es un proceso de disciplina eclesiástica en su último paso, como algunos lo han confundido. No, para hacer juicios personales y condenatorios contra hermanos, miembros de las iglesias. No, no. La exhortación es un acto de amor, bondad, paciencia, misericordia, compasión y un gran temor y respeto por esa persona. Más aún tratándose de una persona mayor que yo. Es todo lo contrario, es para dar esperanza, es para volverlo a llevar a Cristo, es para recordarle el evangelio a ese anciano, a esa anciana con gran cariño y esperanza salvadora. Es confirmarla en su relación y en su comunión con Jesucristo, y es decirle ya al final, reconoces tu pecado. Ya al final, reconoces tu pecado. Y seguro que si se ha hecho siguiendo las instrucciones de Dios, ¿cómo lo hace Dios? Ese anciano o esa anciana, viendo el cariño, la ternura y el respeto, va a decir: qué joven, tan respetuoso y tan amable. Cómo me ha tratado con gran cariño, con gran bondad. Cómo me ha tratado para hacerme ver mi equivocación. Reconocerían su pecado. Y es lo que debemos luchar todos, amados, todos en esta iglesia. Pablo le había dicho a Timoteo en el capítulo 4, verso 12: nadie tenga en poco tu juventud, amados jóvenes, sino sé ejemplo. Sé ejemplo. ¿Cómo te relacionas y cómo tratas a los adultos? ¿Cómo lo haces, amado? ¿Cómo lo estás haciendo? Y para toda la iglesia, ¿cómo estamos nosotros relacionándonos en estos temas? ¿Cómo haces tú una exhortación a un hermano? ¿Cómo lo haces? Ten primero presente que tienes que hacerlo con un gran respeto, porque es un hijo de Dios, una hija de Dios. Segundo, ten un gran temor, porque si tú no has cometido ese mismo pecado, uno más grave, es por la gracia de Dios. Y el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, con cuánta sutileza, sabiduría, oración, yo debo acercarme a un hermano, y más siendo mayor, para ayudarlo a ver su pecado y volverlo a traer a la comunión con el Señor. ¿Cuánto? Timoteo debía ser ejemplo en el trato y las relaciones saludables con su iglesia, en la cual habían jóvenes y ancianos. Por eso Pablo le dice: hay otro grupo al que tienes que prestarle especial atención, Timoteo. Y esto nos conecta con nuestro segundo encabezado: las relaciones saludables con los jóvenes de la iglesia. Verso 1a, a los más jóvenes exhórtalos como hermanos. Verso 2b, a las jovencitas exhórtalas como hermanas, con toda pureza. Ya dijimos que en la familia de Dios el pecado es pecado de quien venga, del anciano más anciano o del joven más joven que sea miembro de la iglesia. Estamos dando por sentado que eran cristianos y que eran miembros de la iglesia. Y esto incluye a los jóvenes. Y seguro que esto creaba otra tensión para el joven pastor Timoteo. Un joven de
30 años, 35 años, frente a otro joven de 30 a 35 años, por las mismas edades, para confrontarlo por sus pecados. Timoteo podía caer allí, principalmente dicen los comentaristas, en 2 errores: abuso de autoridad, reprender con tanta dureza y vehemencia a los jóvenes, quizás diciéndole: yo soy joven como tú y yo no ando en eso, y esto poder hacer que los jóvenes cayeran en desánimo. O segundo, sentir tal empatía y consideración por los jóvenes debido a que él también luchaba con los mismos pecados, que podía callar y hacerse cómplice de sus pecados. Son las 2 posiciones más abundantes de los buenos exegetas y comentaristas. Pablo, con su sabiduría, le dice: al momento de exhortarlos, no los mires como jóvenes. No, considéralos como tus hermanos. Y es tremendo, porque ya esos jóvenes espiritualmente eran sus hermanos, ya eran sus hermanos, ¿sí? Se está dando por sentado que los ancianos y las ancianas de la iglesia ya eran creyentes, pero Pablo le dice: son tu padre y son tu madre. Míralos, considéralos, respétalos, valóralos, ministralos como a papá y a mamá. Ahora le está diciendo lo mismo de los hermanos jóvenes. Míralos como tu hermanito, míralo como un hermanito nacido de tu madre Eunice, míralo como un hermanito de sangre. ¿Cuántos hay aquí que se llevan muy bien con algunos hermanos de sangre? La gracia común de Dios opera en eso. Y hay familias que son realmente muy unidas. La gracia común permite eso. Lo que es de uno es del otro, y lo comparten y se ayudan, se consuelan, se reprenden. Pablo le está diciendo a Timoteo: cuando lo tengas al frente porque ha cometido un pecado, míralo como tu hermano, hijo de tu madre y de tu padre. Míralo así. No te quedes solo mirándolo como un hermano en la fe, porque se te puede subir la autoridad delegada a la cabeza e irte sobre él, aplastarlo. Tú no aplastarías a un hermano hijo de tu padre y de tu madre. Lo que Pablo está diciendo es que a la hora de exhortarlo, ese joven, para Timoteo, debía ser su verdadero hermano y tratarlo con todo el cariño, con el respeto y la compasión que él trataría a un hermanito menor de su casa. Él lo trataría si lo viera haciendo algo malo. La iglesia es la familia de Dios, y así debe relacionarse el pastor con la iglesia, la iglesia con el pastor y la iglesia con la iglesia, como una verdadera familia. Lo hemos dicho mucho desde este púlpito, y es una de las grandes tristezas de los pastores bautistas reformados: frialdad entre los miembros de la iglesia. Frialdad entre los miembros de la iglesia. No hay el valor real entre los miembros de la iglesia como la verdadera familia de Dios. No son extraños, amados, no son extraños. Los que están a su alrededor no son extraños. Dios los escogió, los predestinó, los lavó, los purificó, los regeneró, los selló con el Espíritu Santo, los adoptó como hijos, y ahora te lo puso a tu lado para que tú lo veas como tu legítimo hermano, como tu legítimo hermano, como tu legítima hermana. No hay confianza, no se conocen entre sí. Pablo está diciendo: no, Timoteo, la iglesia es una familia, es la verdadera familia, es la familia eterna de Dios, es la familia más amada de Dios. No hay personas en el mundo más amados que los que tú tienes a tu lado, no los hay. Y así debes inclinar tu corazón por ellos antes que tu familia inconversa. Antes que tu familia inconversa. Es a esta familia, porque fue por esta familia que murió Jesucristo.
Fue esta familia la que fue comprada con la sangre de Cristo. El domingo pasado veíamos por qué es que mi peor enemigo es mi propio yo. Porque es que no quiero. Yo estoy aquí hablándoles de parte del Señor. Y seguro que sus mentes están batallando. No oigan a este pastor. Oigan lo que yo voy a compartir más fácil con estos que con mis hermanitos de la casa. En la marihuana, en la bazuca, en la fornicación, en la borrachera, en la vulgaridad. Y los consideran más a ellos que a estos santos. No debe ser así, amada iglesia. Hay que orar para que tengamos el santo equilibrio, ya lo dije. Cómo los sigo amando, cómo los sigo queriendo, cómo los sigo ayudando. El Señor Jesucristo mismo lo dijo. ¿Quién es mi verdadera familia? A ver, ¿quiénes son? Entonces, si ustedes van a seguir luchando contra eso, luchen con el Señor, no con el pastor, por favor. Si ustedes quieren seguir considerando que su familia más importante siguen siendo los inconversos rebeldes ante Cristo, yo ya no puedo hacer más. Más claro no puedo ser. Ámalos, valóralos, ayúdalos cuando puedas. Pero tu centralidad como familia estás en la iglesia de Jesucristo. Ellos no son miembros del cuerpo de Cristo, como vimos en 1 Corintios 12:12. No son miembros de ese cuerpo, no lo son. Pablo dice, yo mismo desearía ser anatema, ser maldito, irme al infierno por los de mi pueblo. Pero es que no se trata de mí. Yo no puedo ponerme, sino del que Dios tenga misericordia. Y ese hermano que iba a tener Timoteo frente a él, Timoteo debía verlo como su propio legítimo y verdadero hermano a la hora de exhortarlo por su pecado. Y lo que nos dice sobre las jovencitas nos da más claridad de que realmente este era el punto de Pablo. Allí le agrega algo. Las jovencitas deben verlas y tratarlas como hermanas, y allá agrega algo. ¿Con qué? Con toda pureza, con pureza, con toda pureza, con toda pureza. Timoteo, como cualquier otro pastor, hermanos, también era pastor de mujeres jóvenes y solteras, con el agravante de que él también era joven como ellas. Ya en el verso 16 del capítulo 4 el conector le había dicho a Timoteo, ¿qué? Ten cuidado de ti mismo. Y eso era sin lugar a dudas un riesgo para la pureza sexual de Timoteo. Para relacionarse con estas jovencitas, Timoteo debía estar muy consciente cómo debía verlas y relacionarse con ellas. Por eso le dicen en la segunda carta, capítulo 2, verso 22, huye. ¿Recuerdan al principal escapista del Antiguo Testamento en la inmoralidad sexual? José. Huye como José. Huye de las pasiones juveniles. Y lo mejor que encuentra Pablo para ayudar a este inexperto y joven pastor a tener relaciones santas y puras con las jovencitas es decirle, aparte del efecto, del cariño y respeto que demanda una joven hermana en la fe, tú debes añadir algo. Tú debes verla como a tu propia hermanita en la sangre. Oh, hermanos, es un amparo maravilloso el que Pablo le da a Timoteo. Y a todos nosotros los varones. Bueno, y a las damas también. Pero es un amparo maravilloso, hermanos. Debe verla como si fuera hija de su madre Eunice, con toda pureza. Es como si Pablo le dijera, aquí estoy parafraseando y lo digo con mucha reverencia y no quiero parecer dogmático tampoco. Es como si Pablo le dijera, Timoteo, si tú hubieras tenido una hermanita, hija de tu madre Eunice, quedarte solo con ella en la casa despertaría en ti pasiones bajas. Timoteo diría, no, nunca, es mi hermanita. Timoteo, a las jovencitas de la iglesia, debes verlas así como a esa hermanita en sangre para ti. ¿Se dan cuenta del amparo que le está dando Pablo a Timoteo contra la impureza sexual? Hermanos, no sé cuántos estén de acuerdo,
Pero es demasiado fácil debido a nuestro pecado y respetar a las hermanitas en la fe. Si yo dijera que levantaran la mano, yo sé que muchos sinceramente la levantarían. No lo hagan. No basta eso, qué tristeza decirlo. Es lo que Pablo nos está diciendo hoy. No basta eso. No basta. No, tú debes verla como una hermanita, hija de papá y mamá, con toda pureza. Tendría que ser muy activo el grado de depravación para que un hermano sintiera deseos sexuales por una hermanita en la sangre, o un padre por su hijita, y menos tratándose de creyentes. Pero Pablo sabía, ten cuidado de ti mismo. Pablo sabía que el pecado puede llevar a hermanos en la fe. Y escúcheme en esto. ¿Por qué cobra tanta relevancia este amparo que Pablo nos está dando hoy a nosotros? Porque casos se han visto y se verán donde los hermanos, no solo jóvenes, sino algunos no tan jóvenes, incluso pastores no jóvenes, sino no tan jóvenes, han inducido y caído en pecado sexual con sus hermanitas en la fe. Lo han visto en las noticias y todo demás, ¿verdad? ¿Lo han visto? Han caído. Pero si las viéramos bajo el amparo que Pablo nos está dando, si las viéramos bajo la lupa del Espíritu Santo, si las viéramos como nuestras hermanitas en la sangre, así el pastor fuera mayor, las vería como sus hijitas. ¿Qué daño le haríamos a nuestras hermanitas? ¿Qué daño les haríamos? ¿Qué daño les haría un joven a otra jovencita de la iglesia si la estuviera viendo como su legítima y verdadera hermana? Vuelvo a repetirlo, para Pablo debió seguramente ser duro, como fue para mí ayer, entender el punto aquí, que no baste la fe, hermanos. Es que nuestro remanente de pecado es tan fuerte y tan permanente, y de manera especial en esta área sexual, mis hermanos, que Pablo dice, aquí el único amparo es realmente que tú comprendas que la iglesia es tu verdadera familia. El anciano es tu padre, la anciana tu madre, el joven tu hermano, y la hermanita joven, tu hermanita. Trátala con toda pureza. Trátala con toda pureza como tratarías a la hermanita. No les haríamos daño. No se verían casos tan tristes y escandalosos, hermanos, no solo en daño del evangelio, sino en daño de la iglesia. Y algo triste, en daño propio de esas personitas, de esas hermanitas y de la misma iglesia donde ocurre ese pecado. Veámoslas, varones amados, jóvenes y no tan jóvenes. Oremos al Señor para que nos ayude a verlas como nuestras verdaderas hermanitas, no solo en el Señor, qué pena, sino como nuestras verdaderas hermanitas en la sangre, con toda pureza, con amor entrañable, con toda pureza. O sea, debemos tratarlas con pureza en los pensamientos, con toda pureza en las miradas, con toda pureza en las intenciones, con toda pureza en las palabras, con toda pureza en las acciones, con toda pureza en las relaciones. Toda pureza abarca todo, abarca nuestras entrañas. Ese amor puro, esa amistad pura, genuina, debe brotar de nuestras entrañas. Debe brotar de lo más adentro de nuestro ser. Yo debo verla realmente como un ser intocable e indeseable para mí, a menos que Dios haga otra cosa. Y ya voy a decir cuál es. Así debemos tratarlas con toda pureza, varones de esta iglesia. Desde hoy mismo. Desde hoy en adelante, arrepiéntete si has mirado a una hermanita con deseos pecaminosos. De hoy en adelante, mis varones, de hoy en adelante deben tratarlas y relacionarse con ellas como lo hacen con sus hermanitas de la casa. ¿Qué le harías tú? ¿Qué le harías tú? ¿Qué le propondrías tú a tu hermanita de la casa? Bueno, y a las no solteras también, varones.
con el pecado de la inmoralidad, Pablo nos dice, ten cuidado de ti mismo. Nada de invitarlas, varones amados, a cenar o almorzar solas. Eso no se hace en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es el mundo, está aparte del mundo. Fuimos los separados del mundo. Y de buenas a primeras no te le vas a acercar a una hermana a decirle, hermana, la invito a almorzar, hacéteme una salidita a almorzar. No es lo mismo que hacías en el mundo. No, hay unos reglamentos de santidad en la iglesia. Hay unos reglamentos. No la cojas de la mano en la calle, en un centro comercial, donde vayas. No, ¿cómo así? ¿Es que ella es tu esposa? ¿Te casaste y no me contaste? Tráeme entonces al menos el registro civil de matrimonio. Porque si la estás cogiendo de la mano es porque es tu esposa, es tuya. En la casa de Dios nos estamos aprendiendo cómo conducirnos. Capítulo 3, versos 14 y 15. Esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. Son diferentes las formas de relacionarnos, son diferentes. Nada de esto. Ellas aún no son tu esposa. Bueno, y si es que te atrae tanto, aquí es donde dije que iba a decir algo, habla con el pastor. Habla con el pastor. El pastor tiene una lista. ¿Sabían eso? Donde están los jóvenes y las jovencitas que se quieren casar. Habla con el pastor y si esa te atrae tanto, el pastor luego va a hablar con ella sin decirle tu nombre, le va a decir que hay un joven interesado en conocerla y si el pastor, y si ella dice está bien, pues entonces haremos una cita. No lo inicies tú, no estás en el mundo, no lo hace. ¿Qué sabemos que esa jovencita que te atrae tanto sea la que Dios tiene predestinada para ti? Pero no la irrespetes, no la irrespetes. Mientras no te cases, son tus hermanas por doble partida. ¿Amén? Amén. Por doble partida. En el Señor y hasta que no se case, como si fuera tu hermanita de sangre, con toda pureza. Y permíteme decirte algo que ya algunos aquí saben. Ya algunos aquí lo saben. Las jovencitas son las doncellas que Dios me ha entregado para que las cuide. Y si tú les faltas al respeto, te la verás con Dios y te la verás conmigo en aquella oficina. Y lo digo muy en serio, muy en serio. En la casa de Dios se hacen las cosas a la manera de Dios. Amén. No olvides eso, en la casa de Dios se hacen las cosas a la manera de Dios. Esta es la casa de Dios, eso es lo que nos dice la palabra. La casa del Dios viviente. Pero también ustedes doncellas, ustedes pequeñas princesas, les voy a decir esto en secreto, ¿sí? Por favor, déjense cuidar. ¿Escucharon, pequeñas doncellas? Porque nada ganamos los pastores poniendo todo, encarrilando a los varones que parecen cabras locas tras de la otra cabra, encarrilándolos, volviéndolos que vuelvan. Eres una ovejita, recuérdalo. Bueno, está bien. Pero ellas aleteando. No, por favor, pongan de su parte y déjense cuidar, hermanas. Déjense cuidar. Son tristes los acontecimientos reales, donde muchas no se han dejado cuidar y hoy triste y dolorosamente no son más que madres solteras, burladas por hombres que resultaron ser impíos dentro de la iglesia. Si quieren hablar de nombres se los puedo dar en otro lugar. Pablo está enseñando a tener relaciones saludables en la casa de Dios como la familia de Dios. Innegablemente, hermanos, somos una familia. Somos una familia. Los ancianos, a los ancianos debemos tratarlos como nuestros legítimos padres y a los hermanos jóvenes como nuestros legítimos hermanos. Con toda sinceridad, con toda transparencia, con toda pureza. Así debemos relacionarnos en la iglesia del Señor. Iglesia, imitemos a Cristo.
El Señor Jesucristo es el maravilloso ejemplo de lo que es aprender a diferenciar. Vuelve por favor a Marcos capítulo 3. Marcos 3, 31 al 35. Que no se les olvide este texto para que ustedes aprendan a diferenciar cómo el mismo Señor, el que se relacionó santa y puramente con todas las personas. Con todos se relacionaba. Pedro, Juan y Jacobo eran los escoltas principales para acompañarlos a sus retiros de oración, aunque eran unos dormilones. Él los tenía, hermanos. Pero a todos los atendía, los amaba y les servía por igual. No era un círculo cerrado. Pero es el principal ejemplo de que yo realmente debo glorificar a Cristo haciendo una separación entre los estándares de mi amor por aquella familia y mi amor verdadero por esta. Es el Señor el que lo dice. Es una diferenciación entre los estándares del amor. Sí, yo los amo, ya lo dije. Pero es que tengo a alguien a quienes debo amar más. ¿Recuerdan cuál es la marca pública del cristianismo como familia de Dios? El amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Y tú debes evaluarte y orar: Señor, ¿qué amor tengo por tu iglesia? ¿Qué amor tengo por la iglesia? ¿Cuál es mi amor por la iglesia? ¿Cuánto oro por la iglesia? Señor, tú sabes que me olvido de orar por mí. No. Yo mi tiempo de oración lo dedico a orar por tu iglesia, a clamar a ti por tu iglesia. El Señor Jesucristo, vuelvan a leerlo por favor el texto para que ustedes se den cuenta. Marcos 3, del 31 al 35, cómo el Señor dice: no, es que ustedes aprendan cuáles son los verdaderos miembros de la familia. 34 y 35 por favor. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, yo los miro a ustedes, ustedes están sentados a mi alrededor. Y hoy les digo delante de Dios que en medio de mis deficiencias, fracasos, errores y pecados, ustedes son mi familia. Ustedes son mi verdadera familia. Si Jason no hubiera creído en Cristo, Jason no sería mi verdadero hermano, mi verdadero hijo, digo. No sería mi verdadero hijo. Si mi esposa que está ahí atrás no hubiera creído en Cristo, no sería. Mirando alrededor y dijo: he aquí, mi madre y mis hermanos. ¿Son para ti esos que están a tu alrededor? ¿Lo son para ti? ¿Lo son para ti? Yo sé que esto es duro, yo sé que humanamente el conflicto espiritual de nosotros vuelve y entra en choque, lo humano contra lo espiritual. Pero lucha, mi hermano, lucha, que Dios te concederá la victoria del bien sobre el mal, de las palabras y la enseñanza de Cristo sobre tus propias conclusiones. Tus conclusiones deben ser derrotadas por la palabra de Dios, deben ser derrotadas. Él es el ejemplo, hermanos. Él es el ejemplo para entender todo esto. Él es el ejemplo de relacionarse. Él es el ejemplo de todo lo que debemos hacer. Oremos para que las virtudes de Jesús sean manifiestas en nuestra vida. Y una petición muy personal, a veces toca: iglesia, oren mucho por sus pastores. No oren solo por la juventud de la iglesia, sí, que son los más desbordados en estos pecados de inmoralidad, aunque de que los hay también en los viejitos, los hay también. En mi tierra decía viejitos verdes. Pero oren mucho por sus pastores, amados. Oren mucho por sus pastores. Un comentarista que, bueno, de todos los que investigué, la mayoría concuerdan: no las atiendan solo, pastor. No se exponga, pastor. No atienda a una jovencita solo. Que esté un familiar de ella, esté una hermana adulta o esté su propia esposa con ella. No se exponga, pastor. El pecado de la inmoralidad es el pecado que ha tumbado a más grandes hombres del púlpito. ¿Quién lo creyera? No las llame, algo que sí me cuido demasiado. Les escribo por WhatsApp que quede escrito lo que hablé con ellas y tengo que decirles algo. No las llame, aconsejan los comentaristas, no las llame. No haga una cita en un centro comercial: pastor, es que voy a salir del trabajo y entonces por favor, no, prohibido, no.
Oren mucho por los pastores. Nosotros pondremos de nuestra parte, jovencitos, jóvenes hermanos pongan de su parte, jovencitas pongan de su parte, y todos vamos a lograr por la gloria, por la gracia de Dios, relacionarnos santa y piadosamente como la familia de Dios. Amén. A los amigos que nos visitan, amigos, ¿sabías que hay formas de relacionarte saludable y santamente con las personas? En el mundo todo es interés, traición, hipocresía, maldad e inmoralidad sexual, ¿verdad? Ese es el mundo. Allí nadie te corrige, allí nadie te habla de pecado, cielo, infierno, no. Pero amigo, en la iglesia de Cristo sí. Hoy has venido y la iglesia de Cristo está fundamentada sobre la verdad. Y hoy la verdad que debo decirte es que tú eres un inmoral, que tú eres un hombre pecaminosamente depravado sexualmente, y que hoy Dios te llama. Esa es la buena noticia, a que tú entiendas tu pecado, tú te arrepientas y vengas a Jesucristo. Amigos, si vienes a Jesucristo, no importa cuántas violaciones, no importa cuán depravada ha sido tu vida. Mira, esta cruz nos recuerda que hubo uno en el siglo I llamado Jesucristo, que murió para pagarle a Dios por los pecados de cualquier hombre que quiera creer en Él y arrepentirse. Amigo, no importa lo que hayas hecho, no importa. No importa, amigo. ¿A cuántos niños mataste? ¿A cuántas jovencitas o jovencitos violaste? No importa, no importa, no importa. No importa. Ven a Cristo. Ven a Cristo, que aquí hay perdón y salvación para ti. Cuando el pecado sobreabundó, sobreabundó la gracia de Dios para con el pecador. Y tú eres un pecador, tú eres un candidato maravilloso para ir al cielo. Amigo, no te condenes a ti mismo. Amigo, ya Dios hizo todo en Jesucristo por ti. Amigo, apártate del pecado. Amigo, ven a Jesucristo, Él te dará el Espíritu Santo y tú empezarás a experimentar cosas tan maravillosas como un odio terrible por eso que hacías y un amor increíble por la santidad y la pureza. Amigo, ven a Cristo y sé salvo de la ira de Dios. Vamos a orar, amada iglesia. Inclinen su rostro brevemente. Amado Señor y Padre, que por tu gracia y misericordia nos has llamado a estos misterios tan maravillosos como son los misterios de la salvación, la vida eterna, la regeneración, la transformación de todo nuestro ser interiormente. Gracias, Padre, por Jesucristo. Él no solo es el Señor, el Salvador, el Rey, el Dios eterno. Él es el amigo que nos amó tanto, que dio su vida por nosotros, que la puso en la cruz para que tú te saciaras, quebrantándolo a Él, condenándolo a Él, para darnos salvación y vida eterna a nosotros. Él es, Señor, el gran fiador que nos has dado. Él es el pastor de las ovejas. Él es el único digno de ser exaltado, de ser honrado, de ser obedecido, servido. Y aquí está este remanente de ovejitas, en este proceso, Señor, en que tú nos has llamado, con un corazón anhelante por ti, Jesús. Te amamos, Jesús, te amamos. Con todas las deficiencias de este débil e insuficiente amor, pero tú sabes que te amamos a ti por encima de toda otra criatura. Tú mismo nos has enseñado a que fijemos nuestro corazón en ti, y nos has dado la dicha de experimentar el gozo y la paz de saber que tú nos amaste primero para que pudiésemos amarte a ti. Hoy nos has hablado sobre la familia verdadera, Jesús. Una familia indestructible, una familia que será pasada al cielo, a su estado intermedio de gloria, y luego será resucitada para habitar esta tierra, luego de ser transformada, restaurada. Y nunca jamás ya habrá otra etapa en el proceso de la redención, sino que ya seremos tu familia para siempre. Hoy nos has hablado con tanta claridad. Por favor, enséñanos a vernos, tratarnos, ayudarnos, socorrernos, consolarnos, exhortarnos, como lo que tú dices que realmente somos, la verdadera familia de Dios. Pon amor en nuestros corazones por nuestros hermanos. Haz que seamos una iglesia ejemplar en el municipio de Bello por la forma en que nos relacionamos. Que nos relacionemos con verdadero amor,
con el amor sacrificial, que desaparezca el amor eros de esta iglesia. Ese amor erótico no lo queremos aquí, es el del mundo. Aquí queremos un amor ágape y un amor sufriente, un amor que sufre por el hermano, que se da por el hermano. Danos la capacidad de asimilar esta enseñanza que has confirmado hoy, porque es una de las doctrinas de nuestra iglesia. Enseñar a los hermanos a verse como su familia, entender que esta es su familia. Y de manera especial, Padre, bendice a los jóvenes en cuanto a la pureza sexual. Por favor, te lo suplico. Haz que se vean como verdaderos hermanos, por doble partida. ¿Qué daño le haría a un hermano a una hermanita? ¿Qué insinuación le haría si la viera así? Haz que de hoy en adelante la pureza sea el marco dominante en las relaciones de los jóvenes. También te pido humildemente que nos libres en la iglesia. Se me pasaba, Padre, pedirte por este tema tan importante que ha causado tantas situaciones difíciles en muchas congregaciones. Líbranos de los grupos cerrados. Líbranos de grupos donde se hace diferencia por edades, posición económica, conocimientos teológicos, edad o sexo. La forma en que se viste, la forma en que habla, que aprendamos a vernos de manera espiritual y no humana. Que nos veamos santos, justos y buenos, hermosos, todos vestidos con la justicia de Jesús. Bendice pues a tu pueblo en todo, Señor, lo que nos has dado hoy y todo lo más que se pudo haber aprendido. Que en lo deficiente del predicador, Señor, tú pongas en el alma, en el corazón de la iglesia lo que ha venido de tu parte. Lo demás, quítalo por favor. A las personas nuevas, Señor, llámalas al arrepentimiento. Llámalos al arrepentimiento y sálvalos por la fe en Jesucristo. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.